oculto. Cuando un narcisista encubierto recibe las consecuencias, no se nota tanto, no es una cosa tan clara como cuando es un narcisista grandioso el que recibe las consecuencias de esas malas conductas, ¿no? El narcisista grandioso responderá de una forma más iracunda, más violenta o más alaraca hacia ese sufrimiento o ese castigo que recibe por sus conductas, mientras que el narcisista encubierto lo hará de una forma más soterrada, más callada, más silenciosa. Pero en realidad todos sufren esas consecuencias. Vamos a verlo porque en realidad existe una relación directa entre la manipulación de los narcisistas y las consecuencias que va a ir recibiendo. Precisamente son sus propias conductas las que se vuelven en contra del narcisista. En primer lugar, vamos a ver un poco, bueno, ahí voy en este caso a leeros una definición de un investigador, Nielsen, que da una investigación, o sea, una definición de qué considera él que es la manipulación psicológica para definir claramente qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Nielsen dice que la manipulación psicológica se puede definir como el ejercicio de una influencia indebida a través de la distorsión mental y la explotación emocional, con la intención de apoderarse del poder, del control, los beneficios y privilegios que desean obtener a expensas de la víctima. Daros cuenta de todo lo que está diciendo aquí. Dice que es una influencia indebida que consigue a través de una distorsión mental y explotación emocional. Esto encaja perfectamente con la conducta que tienen los narcisistas al interior, en la relación privada con las víctimas, no al narcisista en su ejercicio público, porque ya dijimos que el narcisista tiene dos caras. La explotación realmente, el abuso, la manipulación se da al interior de la relación. El narcisista tiene una cara maravillosa que muestra a todo el mundo, tiene una imagen generalmente muy buena, todo el mundo dice qué buenísima persona era o qué buena persona es, qué simpático, qué buen padre, qué buen trabajador. Esa es la imagen buena que proyecta el narcisista, pero la imagen cruel, la imagen dura, difícil, es la que proyecta al interior de la relación, y ahí es donde se da esa influencia o esa distorsión mental, esa explotación emocional que es tan intensa. Y la intención final de los narcisistas pues precisamente es apoderarse del control, tomar el control de la situación, tomar el poder de esa situación y a través de ello obtener beneficios y privilegios que hagan que él se sienta realmente satisfecho. Eso es lo que llamamos el combustible narcisista. De forma que esta definición de lo que es la manipulación narcisista, la manera de comportarse de los narcisistas encaja perfectamente con lo que estamos hablando aquí, con la definición que yo siempre doy de esta manipulación y de esta forma de actuar de los narcisistas. Estas manipulaciones de los narcisistas, para definir un poco de qué estamos hablando, son unas manipulaciones, son unas formas de actuar que vamos a ver a continuación y que lo definen a la perfección. La primera es la manipulación negativa. La manipulación negativa tiene como objeto el ganar superioridad, haciendo que la víctima se sienta inferior, se sienta inadecuada, se sienta insegura, con dudas. Es crear esa incertidumbre que crean los narcisistas en las víctimas, crear esa sensación de que realmente las víctimas son inferiores al narcisista, que el narcisista está por encima de ellas. En estos casos lo que hace el narcisista para manipular, para lograr este efecto que pretende, esta manipulación negativa, es emitir juicios negativos, persistentes y críticos, reprender públicamente, avergonzar, humillar, usar un humor hostil, el sarcasmo, dar sorpresas negativas, ejercer presión a las personas que le rodean, la exclusión social, aplicar la ley del hielo, por ejemplo, que hablábamos hace poco de ella, las amenazas a la seguridad personal, que la persona no se sienta insegura, que la persona sienta incertidumbre acerca de qué va a ocurrir, chantajes
emocionales relacionados con la intimidad. De ahí viene todas esas técnicas que utiliza el narcisista para obtener información en la primera fase, en el enamoramiento, que te hace tantas preguntas, que quiere saber de ti, que te pregunta cosas íntimas que tú le revelas porque en ese momento estás en un ambiente de confianza. Después el narcisista va a utilizar todo eso para intimidarte, para romper esa conexión, para descubrir tus secretos, para amenazarte, para que te sientas realmente amenazado. Esto es lo que llamamos la manipulación negativa. En segundo lugar está la manipulación positiva. La manipulación positiva es aquella que utiliza para sobornar emocionalmente a la víctima, para ganar favores, sacrificios o compromisos. Por ejemplo, los halagos no sinceros, apelar a la vanidad y al ego, la falsa aceptación profesional, social y romántica en los diferentes planos laborales, sociales o emocionales, íntimos, eh, generan un ambiente de una falsa confianza, una falsa proximidad social. Esto fundamentalmente ocurre, este tipo de manipulación positiva es la que ocurre fundamentalmente en el momento del enamoramiento. Ya sabéis que nos referimos a la fase del enamoramiento, pero que también aplica para, por ejemplo, las relaciones laborales, también aplica para las relaciones sociales. No tiene ese componente sexual, no tiene ese, pero sí también tiene ese componente de aproximación, de ganarse la confianza, de conseguir que esas personas te apoyen, igual que en el enamoramiento de una romántico, ¿no? De una relación de pareja. Ofrecen ayuda o recompensas, ofrecen premios. Sobre todo aquí juega un papel muy importante las promesas. El prometer es como asegurar que va a ocurrir algo en el futuro, es como que te están anticipando cosas que van a ocurrir de forma que tú cedas voluntariamente, que tú te pongas voluntariamente de parte de ellos y que los apoyes en todo. Prometen seguridad, protección, cuando en realidad lo que están haciendo es quitarte esa protección, esa seguridad, porque están descubriendo todos tus secretos y con ellos te van a vulnerar a la persona de una forma total y absoluta. Un tercer tipo de manipulación es el engaño y la intriga. Bueno, el narcisista, el engaño va parejo y va unido completamente al concepto de narcisismo, porque todo en el narcisismo es un gigantesco engaño, todo es una interpretación teatral que el narcisista hace para hacer creer a la víctima lo que él quiere que crea, ¿no? Que está enamorado, que es una persona de un nivel superior, que es una persona que merece la pena, que es una persona que está ahí para ayudarte, para quererte, para protegerte. Para ello pueden mentir, dar excusas, culpar a la víctima de todo lo que ocurre. En realidad lo que buscan es la victimización muchas veces la propia del narcisista, deformar la realidad, emitir mensajes para mantener a la víctima fuera del equilibrio, mantenerla completamente desequilibrada, que no tenga tranquilidad emocional, eso que hablamos siempre de la independencia emocional, de la autonomía emocional. Ellos tratan de romper esa estabilidad emocional. eh, lo hacen a través por ejemplo, obtener esa información privilegiada, esa información privada, para utilizarla cuando les conviene, para romper esa tranquilidad. Eh, en cuarto lugar, la impotencia estratégica. Esto nos referimos cuando hablamos de manipulaciones de impotencia estratégica, se refiere a cuando explotan la buena voluntad de la víctima para hacer que la víctima se sienta responsable y culpable. Esto ocurre, es algo intrínseco en la relación con los narcisistas, hacen que la víctima sienta que la culpa de lo que está ocurriendo en la relación, de los problemas que ocurren en la relación, de los problemas que padece muchas veces el narcisista, es culpa de la víctima, es culpa de la persona que en realidad está sufriendo. Apelan a su sentido del deber, a su sentido, cuántas veces un narcisista dice, pero es que tu papel en la relación es este, es que tú lo que tienes que hacer es esto.
Por ejemplo, cuando dicen, no, es que yo te he traicionado porque tú no me dabas lo que yo necesitaba. O sea, yo como narcisista cometo una traición, pero te acuso a ti de que tú eres la responsable o el responsable porque tú no me has dado todo eso que yo esperaba o que yo necesitaba recibir o que tú tenías obligación de darme, ¿no? Es una forma de transmitir la culpa a la otra persona, de hacer que la otra persona se sienta culpable por algo que yo he cometido, por una falta que yo he cometido. Esto es algo completamente habitual y normal en las relaciones de los narcisistas. Y ya por último, la última manipulación terrible es la manipulación que llamamos de hostilidad y abuso, que busca, aquí ya entramos en la presión directa que ejercen sobre las víctimas, las amenazas descaradas, las amenazas claras y nítidas de si no haces esto te abandono, si no haces esto tendrás que pagar las consecuencias, la presión para mantener relaciones sexuales, el abuso sexual en realidad es que si tú no cedes a estas pretensiones mías, es que no te consideras mi esposa, es que no estás cumpliendo con tus obligaciones. Mediante ese chantaje emocional consiguen esa hostilidad, ese ambiente de hostilidad, ese ambiente de abuso que hace que la víctima se sienta absolutamente indefensa, que hace que la víctima se sienta destrozada, que no encuentre salida, que esté atemorizada, que sienta incertidumbre, que no sea capaz de vislumbrar la salida por ningún lado. Este tipo de manipulaciones que incluyen la hostilidad y el abuso son las que se dan generalmente en la última o en las últimas etapas del narcisismo, cuando ya el narcisismo lleva mucho tiempo. Aquí hay una cierta gradación, ¿no? Un cierto proceso en todo este sistema de manipulaciones que van en un increscendo, que van pasando de pequeñas manipulaciones. Siempre decimos que los narcisistas utilizan el sistema del pie en la puerta, que meten el pie en la puerta, sujetan la puerta para que quede abierta y una vez que ya consiguen que la puerta no se pueda cerrar con el pestillo definitivamente, que sería la ruptura definitiva, sería echar definitivamente al narcisista, una vez que consiguen que la persona sea mínimamente receptiva a los mensajes que manda el narcisista, después solo es cuestión de ir presionando hasta que consiguen el control total. Cuando llegan a ese control total, por supuesto, ahí todo se desencadena, empieza primero con pequeñas faltas de respeto que poco a poco se van incrementando y aquí van pasando todo este proceso que hablábamos de manipulaciones en que cada vez van a más, que cada vez son más abusivas, que cada vez son más dañinas, más dolorosas, más destructoras para la personalidad de la víctima y al final terminan con estas que hablamos de hostilidad y abuso, en donde ya existe un daño directo y consciente hacia la víctima, humillándola, despreciándola, vejándola, y esto, como digo, son muchas veces los pasos previos para el descarte, cuando ya la víctima prácticamente ya el narcisista no obtiene el combustible negativo. Es un poco como exprimir el limón, ¿no? Cuando estamos sacándole el jugo a un limón y ya prácticamente no queda nada y entonces lo estrujamos al máximo para tratar de sacar las últimas gotas. Es exactamente lo mismo que lo que hace el narcisista con la víctima cuando ya está casi llegando al descarte, que la aprieta al máximo, que la estruja todo lo que puede para sacar las últimas gotas. Muchas veces ocurre terriblemente que el descarte no llega, que la víctima exprime y exprime y exprime. Lo hemos visto en relaciones de muchos años. A veces el narcisista sigue obteniendo algún tipo de ventaja de mantener esa relación. Por ejemplo, relaciones que duran 20, 30, 40 años, en donde ya la víctima está completamente destrozada, el abuso es diario, la hostilidad del narcisista hacia la víctima es constante, es todos los días, pero sin embargo nunca se produce el descarte, que sería hasta cierto punto un alivio, porque permitiría que la víctima reiniciara su vida de otra manera, ¿no? Pero sin embargo ese descarte no se produce porque el narcisista está obteniendo algún tipo de beneficio, como puede ser el que se cumplan, el que se hagan determinados servicios que el narcisista necesita, como por ejemplo que se le cocine, que de vez en cuando se le proporcionen relaciones sexuales,
que proyecte una idea de hogar. Muchas veces los narcisistas también, por supuesto, están influidos por las costumbres. Muchas veces son personas mayores ya que tienen una mentalidad antigua y que están, por ejemplo, en contra del divorcio, de la ruptura matrimonial. Por lo tanto, para ellos la imagen que quieren proyectar es la imagen de un matrimonio que a pesar de las dificultades sigue funcionando, ¿no? Entonces por eso muchas veces, a pesar de que han llegado a ese extremo de humillar diariamente, de vejar diariamente a su pareja, siguen manteniéndola y no la descartan, siguen, como digo, estrujando ese limón, tratando de sacar la última gota, presionando y presionando para tratar de sacar la última gota, pero ese descarte que traería alivio, que traería descanso, no se produce porque al narcisista no le conviene, porque al narcisista lo que le interesa es seguir manteniendo esa relación para, ya digo, de cara, en primer lugar, a él personalmente, porque le cubre determinadas necesidades y también de cara al exterior, porque le da esa imagen de familia unida, de familia que nunca, nunca se rompe, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a los daños que sufre el narcisista, porque ya digo que el tema en realidad del debate de hoy no es explicar, esto era nada más que la introducción, no es explicar todo el proceso de manipulación de los narcisistas, sino que es explicar cómo sufren daños ellos a través de este proceso, ¿no? Porque esto es una especie de ley recíproca, ¿no? Tú haces daño y a la vez recibes daño porque te vuelve las malas vibras, te vuelve las malas acciones, se vuelven contra ti y al final el narcisista, bueno, siempre decimos que el narcisista generalmente siempre termina mal, termina solo, termina aislado, termina con depresiones, con ansiedad, con angustia, porque todo ese daño que ha ido causando de alguna forma se va revirtiendo, se va dando la vuelta y se va viniendo hacia él y le va causando daño poco a poco, va destruyendo esa personalidad que él tiene. Los daños que el narcisista recibe son en diferentes planos. Vamos a ir viéndolos. En primer lugar, recibe daños en comunicación, en la comunicación que establece con los demás. El narcisista sufre muchísimos daños, tiene múltiples problemas en la comunicación y en la relación efectiva, la relación que se produce con las otras personas por la falta de voluntad que el narcisista tiene de ser sincero, la falta de claridad en las comunicaciones, la oscuridad que mete en todo tipo de relaciones, esas mentiras constantes que el narcisista arrastra, esa forma de comportarse que el narcisista arrastra, donde todo es mentira, donde todo es un engaño, donde él solamente trata de obtener sus propios beneficios, eso a lo que conduce es a que cada vez las personas se van dando cuenta de esas mentiras, con lo cual se crea una forma de comunicación artificial. Cuando yo voy percibiendo que la persona que me está hablando no es sincera, que me está mintiendo, pues yo tomo prevenciones, también tomo distancia y procuro no reflejar toda la realidad. Esto ocurre mucho en las víctimas cuando se dan cuenta de lo que está ocurriendo, procuran coger un poco de distancia y procuran no comunicarse tampoco de una forma sincera como reacción a esa falsedad que se están dando cuenta que ocurre. Esto genera que el narcisista poco a poco, porque el narcisista lo que espera es mentir él, pero que la otra persona sea sincera para él recabar toda la información. Pero claro, las víctimas en el momento en que se dan cuenta de lo que está ocurriendo, que se dan cuenta de esta falsedad del narcisista, lo que hacen es también adoptar una actitud similar. Es algo natural, ¿no? Si tú ves que alguien te está mintiendo, tú vas a dejar de ser sincero con esa persona, porque te vas a tener miedo, vas a decir, ¿por qué esta persona no es sincera? ¿Por qué me miente? ¿Por qué me engaña? ¿No? Entonces tú vas a coger un poco de distancia, no estoy diciendo que tú le vayas a mentir, pero sí que vas a tener cierta precaución con lo que le comunicas, con lo que le dices, con lo que le cuentas, porque no sabes realmente qué va a hacer con esa información y por qué adopta esa actitud, ¿no? Entonces ya digo, el primer daño que sufren los narcisistas es en que la comunicación que establecen con las otras personas no es una comunicación natural, normal ni sincera, sino que la comunicación se va enturbiando y eso indudablemente termina siempre afectando a la persona y sobre todo a largo plazo, porque estos daños de los que estamos hablando aquí son daños que se van incrementando con el largo plazo, con el tiempo, van aumentando y por eso siempre hablamos de que la vejez del narcisista es el momento en que él paga, responde por todos esos daños que ha provocado, todo ese dolor que ha causado.
En segundo lugar, se produce un distanciamiento por todas estas manipulaciones. Bueno, esto es algo normal, tiene relación también con el anterior punto. Si nosotros nos damos cuenta de que la persona que nos está hablando, nos está mintiendo, no está diciendo la verdad, dice las cosas según le conviene, da la escala de valores que tiene, va variando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a sus propios intereses. Cuando a él le interesa que las cosas sean de una manera, son así, cuando no, las cambia y les dan la vuelta. Son como la película de Groucho Marx, ¿no?, de los hermanos Marx, que decía él, mire, estos son mis valores, pero si no le gustan, tengo otros, ¿no? El narcisista actúa de la misma manera. Mis valores personales, que deberían ser unos valores fijos para cada persona, para el narcisista se pueden cambiar en cada momento de acuerdo a los intereses. Esto lo que provoca es que las víctimas o las personas que se relacionan con el narcisista y que se dan cuenta de que está ocurriendo todo esto, pues se sienten engañados, se sienten decepcionados, traicionados, coaccionados, saboteados, y todo eso lógicamente provoca este distanciamiento sobre el narcisista. Esto a veces también se da en la esfera pública, porque muchas veces el narcisista no es capaz de mantener esa imagen tan maravillosa de la que hablamos, esa imagen que da hacia el exterior, muchas veces no es capaz, precisamente porque a veces ocurren conflictos al interior de la relación y esos conflictos salen afuera. A pesar de la capacidad que tiene el narcisista de convicción hacia otras personas, muchas veces eso no es suficiente para mantener esa imagen pública que él trata de mantener tan hermosa, tan maravillosa y tan limpia. En muchas ocasiones toda esa suciedad, esa manipulación, esa tergiversación, esa mentira y engaño que el narcisista provoca, muchas veces, como digo, se vuelve contra él y termina provocando el distanciamiento, el alejamiento. Todo esto tiene unas consecuencias acumulativas. Todo esto a largo plazo, por eso decimos siempre que el narcisista termina solo, porque todas las personas que lo van conociendo, todas las personas que se van dando cuenta de la realidad de este individuo, lo que hacen es alejarse. Es el consejo que yo siempre doy en caso de relaciones tóxicas. Yo siempre digo, cuando hay una relación tóxica, lo que hay que hacer es alejarse. No hay que darle vueltas, no hay que tratar de cambiar al narcisista, porque el narcisista no quiere cambiar, no hay que tratar de ayudarlo, porque es lógico que nosotros en algún momento, la víctima en algún momento se ha enamorado del narcisista, en algún momento ha querido. Muchas veces existe una actitud de codependencia, de tratar de salvar al narcisista, de convertirnos en el salvador de esa persona que es la que nos está destruyendo, ¿no? Pero existe la naturaleza humana, la bondad humana tiene esas cosas, ¿no?, que muchas veces queremos salvar precisamente a esa persona que es la que nos está destruyendo a nosotros, y eso muchas veces nos arrastra personalmente a la destrucción. Por eso siempre insisto en que lo mejor que se puede hacer con el narcisista es alejarse del narcisista o cualquier otro tipo de relación tóxica, ya sea un psicópata, ya sea un sociópata, lo que sea. Lo mejor es alejarse, poner la mayor distancia de por medio para no sufrir todas estas manipulaciones, todas estas formas de actuar del narcisista. En tercer lugar, el tercer daño que sufren los narcisistas por causa de todas estas manipulaciones es un daño reputacional. Esas mentiras constantes, esos pequeños detalles que se le van escapando, esa falta de sinceridad, ese trato de abuso, de falta de respeto hacia las personas, lo que hacen es que esa imagen maravillosa que proyecta el narcisista poco a poco se vaya deteriorando. En primer lugar con las víctimas, porque lógicamente a lo largo de la vida de un narcisista son muchas las víctimas que va dejando por el camino, porque el narcisista no solo es narcisista en su relación personal, en su relación íntima, en su relación amorosa, sino que también es narcisista en su relación laboral, es narcisista en su relación social. Por lo tanto, compañeros de trabajo van a darse cuenta de con qué personas se están tratando. Habrá alguno que caiga bajo su influencia y que durante mucho tiempo permanezca engañado creyendo que el narcisista es lo que pretende aparentar que es, ¿no? Pero con el tiempo, al final, todo el mundo se va dando cuenta. También habrá muchos que se den cuenta antes y que se alejen un poco del narcisista. También en las relaciones sociales, personas que lo consideran su amigo y poco a poco se van dando cuenta de cómo es. Como digo, algunos caerán bajo su influencia,
quedarán abducidos por el narcisista, pero indudablemente muchos también se van a alejar sabiendo con quién están tratando, sabiendo que se trata de un narcisista, sabiendo que no es una persona muy adecuada para tratar con ella. Y esto, por supuesto, todo el mundo lo va a ir comentando, porque en las relaciones normales, cuando hablamos de uno y de otro, todos muchas veces damos nuestras opiniones, a veces incluso hablamos de más respecto a las cosas y damos opiniones que deberíamos haber callado, pero precisamente eso hace que la reputación del narcisista poco a poco se vaya deteriorando, que esa mala fama poco a poco vaya triunfando sobre esa buena fama que el narcisista quería mantener. Y esto es lo que provoca, lo que causa ese daño reputacional, ese daño hacia la imagen que tiene el narcisista, que le causa un daño, que le causa un descrédito tan tremendo y que hace que el narcisista vaya perdiendo todo ese prestigio, ya sea profesional, ya sea social, e incluso al interior mismo de la relación. Muchas veces, por supuesto, pierde el respeto de sus hijos, pierde el respeto de su pareja, pierde el respeto de los familiares que están cerca y se van dando cuenta. Porque aunque tenga esa capacidad de engaño, no se puede engañar a todo el mundo siempre, ¿no? Tú puedes engañar a unos pocos durante un tiempo, pero engañar a todo el mundo durante toda la vida, eso es algo imposible, ¿no? Otro daño que sufre el narcisista, el cuarto daño que sufre el narcisista, es a la credibilidad que tiene el narcisista. El narcisista necesita la credibilidad porque las personas que engañan, las personas que mienten, viven de eso, de crearse una imagen creíble, una imagen de que son personas honestas, de que son personas capaces, de que son personas sinceras. Claro, si una persona no tiene fama de sincero, de honesto, de cabal, de responsable, lógicamente las mentiras se van a descubrir rápidamente. Esa doble vida que lleva o esa imagen pública que crea el narcisista, si no tiene credibilidad, le va a durar muy poco. Y precisamente ahí, en su línea de flotación, ahí es donde chocan todos estos misiles que son las cosas, las acciones que el propio narcisista hace, la forma de comportarse que el narcisista tiene, son las que se dan la vuelta y vienen a golpearlo de nuevo, destruyendo esa credibilidad, destruyendo esa imagen que el narcisista quiere crear, que quiere que todo el mundo se dé cuenta de muchas veces esto, por ejemplo, tiene una... al interior de la familia hay que diferenciar, ¿no? Al interior de la familia es más fácil de mantener esta credibilidad hacia el exterior, ¿no? Porque los narcisistas aplican una ley del silencio, no la ley del hielo, sino la ley del silencio, digamos, la omertá de los mafiosos, esa ley en donde se prohíbe hablar de lo que ocurre al interior de la familia. Es una de las cosas que crean los narcisistas, es que crean esa ley o ese sentimiento de que nadie puede hablar, los hijos, la esposa o el esposo, o sea, la persona codependiente, no pueden hablar al exterior de la familia de lo que ocurre al interior, porque ya digo que es una ley que crea el narcisista y que castiga duramente a aquellos que la rompen. Si algún hijo, a alguna persona se le ocurre hablar de esos abusos, de esos daños, son severamente reprendidos y castigados por el narcisista. Pero, sin embargo, en las relaciones laborales, por ejemplo, o en las relaciones sociales, esta ley de la omertá es mucho más difícil, porque ahí ya está tratando con personas adultas, personas diferentes, personas que cada uno vive en su casa, a los que el narcisista no puede controlar de la misma manera, a los que no puede aislar, que no son dependientes económicamente de él. Entonces todo esto genera que sea mucho más fácil que todo esto se conozca, que esta credibilidad, esta imagen que tiene el narcisista se destruya, porque todas estas personas van a ir contando las experiencias que tienen con el narcisista, van a ir contando cómo es la relación que están teniendo con él, cómo ocurren estas manipulaciones, y todo esto poco a poco va a ir destruyendo la credibilidad de este narcisista en la esfera pública, que es la que más le duele al narcisista, que es la que más quiere conservar el narcisista, y con el paso del tiempo, con el paso de los años, como digo, esto siempre va increciendo. Esto cada día es mayor, cada día es más fuerte esta pérdida de credibilidad, hasta el punto de que al final nadie crea, todo el mundo piense que el narcisista es una persona que no tiene ningún crédito ni tiene ninguna capacidad para ser creído de lo que nos cuenta, ¿no? En quinto lugar, otra de las cosas que pierde el narcisista es la integridad moral. La pérdida de la integridad moral
tiene mucho que ver con la autoestima del narcisista. Sabemos que el narcisista no tiene autoestima. La integridad moral es algo que está íntimamente relacionado con la autoestima. Lo que ocurre es que el narcisista carece de ello, pero proyecta una imagen de ser una persona muy íntegra, proyecta una imagen de ser una persona que, a pesar de que tiene unas reglas propias, es capaz de proyectarlo de tal manera que la gente lo ve como una persona seria, sobre todo hacia el exterior, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando tiene esas dos caras. Una cara es la que ven las víctimas y otra cara es la que ve el resto de la gente. Para el resto de la gente, el narcisista es una persona de una gran integridad moral, aunque realmente eso es falso, eso es una interpretación, porque ya decimos que el narcisista carece de autoestima, es una persona que no, aparte, no puede tener integridad moral cuando crea unas reglas de acuerdo a las circunstancias en las que él está viviendo. Son reglas que siempre le favorecen a él y que las puede cambiar cuando le dé la gana. Los valores morales vienen de nuestros principios. Cuando tú no tienes principios, como ocurre con el narcisista, cuando tú no tienes unas reglas básicas con las que te riges, sino que las adaptas y las creas de acuerdo a tu conveniencia, lógicamente no tienes absolutamente ningún tipo de integridad moral, ¿no? Eres una persona que carece absolutamente de solvencia moral. Pero claro, esto hacia el exterior en principio no se percibe. Con el tiempo, con el paso de las experiencias, con las vivencias, todo esto se va calando, toda esta falta de integridad, toda esta falta de valores, toda esta falta de criterios, todo esto se va calando poco a poco a través, ya digo, de compañeros de trabajo, a veces de antiguas relaciones, antiguas parejas, hijos que se van haciendo adultos y salen a la vida y van contando lo que han vivido al interior de la familia. Todo esto va permeando, va transmitiendo esa imagen de que el narcisista es una persona sin valores, es una persona amoral, una persona que no respeta nada, que no tiene unos criterios de actuar en la vida y por lo tanto va perdiendo esa imagen de integridad moral. Como repito de nuevo, todo esto se va acumulando, todo esto es igual que el crédito de una persona una persona puede tener mucho crédito, pero poco a poco lo va perdiendo si no actúa en consecuencia con ese crédito que tiene, poco a poco lo va perdiendo y a medida que se va acercando a una edad más adulta, todo esto se le va cayendo encima y lo va aplastando. En sexto lugar, otra de las tendencias, otra de las consecuencias que tiene la conducta de los narcisistas, los abusos narcisistas, es que lo arrastran cada vez más hacia el egocentrismo. El egocentrismo no es más que considerar lo que siempre decimos, que uno es el centro del universo, creer que todo gira en torno nuestro. El narcisista, a medida que va pasando el tiempo, a medida que va manipulando, que va abusando de las personas, que va desvalorizando a las personas, ya digo, en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito íntimo, en el ámbito romántico, a medida que va pasando todo esto, cada vez el narcisista se va quedando más solo, se va aislando y eso le conduce cada vez a que ese egocentrismo natural que ya tiene de por sí cada vez se vaya aumentando, se vaya incrementando. ¿Por qué? Porque no encuentra soporte sobre los demás. Primero el narcisista vive un poco de cara a la galería, de cara al exterior, de cara a dominar, a controlar, a conseguir el poder, pero a medida que va perdiendo todas esas relaciones, a pesar de que él va cambiando de un lado al otro, a veces incluso cambian de país simplemente porque se dan cuenta de que están agotando su crédito, están agotando su imagen en esa sociedad, entonces buscan un lugar nuevo, pero igual todo esto les va a perseguir, ¿no? Va a llegar un momento en que poco a poco todo esto se va cerrando y la respuesta del narcisista en estos casos es precisamente la contraria, cerrarse en sí mismos, volverse más egocéntricos. Por eso a veces damos la imagen esa del narcisista viejo como un cascarrabias, como una persona de trato muy difícil, y esa es la consecuencia precisamente de ese egocentrismo, de ese ir cerrándose cada vez más en sí mismos, de ir volcándose. Es una especie de lo que se llama la implosión, que es explotar hacia adentro, es caer hacia adentro. Esto a veces, por ejemplo, cuando un cráter de un volcán se va abriendo, de repente se hace un hoyo tan grande que el volcán cae hacia adentro y se hunde. Es algo parecido a lo que ocurre al narcisista, que cae hacia adentro,
que se vuelca hacia sí mismo, pero claro, la consecuencia de todo eso es que cuanto más se vuelca, más aislado queda, cuanto más cascarrabias, cuanto más insoportable, cuanto más pierde esa imagen de cordialidad, por supuesto, más aislado, más se separa la gente de él, más percibe esa sensación de aislamiento y entonces se vuelca más sobre sí mismo y dice, bueno, pero yo soy así, yo soy tal, yo soy superior, y ya lo dice claramente, ya no tiene ninguna cortapisa a la hora de manifestar todo esto, con lo cual cada vez tiene esa sensación mayor, esa de aislamiento, y ya digo, lo que le hace caer aún más. Es una especie de círculo vicioso que lo va arrastrando en la edad adulta hacia esa implosión personal que, como tantas veces comento, muchas veces termina en el suicidio o termina en algún tipo de enfermedad mental, termina en depresiones, todo este tipo de consecuencia. Eh, en séptimo lugar, otra de las consecuencias que sufre el narcisista es la falta de colaboración por parte de las personas que lo rodean. Algo lógico, por supuesto, porque si el narcisista se comporta de una forma tan inadecuada, tan mala para las personas, de humillaciones, de vejaciones, lógicamente es el único resultado que puede esperar. Siembra vientos y recogerás tempestades, dice la Biblia, ¿no? Este aumento de las tendencias pasivo-agresivas que tiene el narcisista, cada vez este tipo de manipulaciones abusivas cada vez se va haciendo más intenso. El narcisista es como el drogadicto, ¿no? Que cada vez necesita drogas más duras, necesita una dosis mayor. El narcisista igual cada vez recurre a abusos, a manipulaciones más graves. Esto las personas que llevan años en relación con narcisistas lo saben perfectamente. Cada vez el narcisista va a un grado mayor de abuso, cada vez la falta de respeto es mayor, nunca hay retrocesos, siempre cada vez van a más, van a más. Pues este camino de aumento, ya digo, de esas conductas pasivo-agresivas que llevan a destruir completamente la relación con todos los demás, en la propia relación de, por ejemplo, de estas relaciones de las que hablo de 20, 30, 40 años, muchas veces cada día se va rompiendo más la comunicación hasta el punto de que terminan siendo dos personas que viven juntas pero que prácticamente no se hablan, no comparten, solamente se da un abuso de una persona sobre la otra. Como digo, en muchos casos aquí lo que ocurre es simplemente que al final el narcisista lo único que busca es cubrir determinadas cosas de su vida, cubrir que le asistan, cubrir que le cumplan determinadas labores de la casa, ocasionalmente obtiene sexo a través de la presión y de la manipulación, obtiene compañía, a veces compañía de una persona, por supuesto, que vive con él, pero que no comparten nada, pero que todo esto lo que hace es ese aislamiento, esa separación, esa falta de conexión, esa falta de colaboración de las personas que le rodean. Por eso que a pesar de que conviva, a pesar de que a veces está rodeado de su esposa o de su esposo, de los hijos, se siente profundamente solo el narcisista, porque estas personas cada vez quieren colaborar, quieren participar menos de la relación con el narcisista hasta llegar a aislarlo completamente. Esta falta de colaboración, la hemos llamado, conduce al siguiente punto, al octavo punto, que es algo muy importante en esta vejez, en esta destrucción del narcisista, en esta implosión del narcisista, que es el aislamiento. Como vemos, todo esto se va incrementando, ¿no? Todo esto empiezan por pequeñas consecuencias y las consecuencias se van agravando, cada vez van siendo peores. Esto también tiene una cierta relación con la edad que va teniendo el narcisista. Como digo, el octavo lugar viene, la octava consecuencia es el aislamiento. El narcisista cada vez, la gente se va dando cuenta de lo que está ocurriendo, se va dando cuenta de cómo se comporta, de sus abusos, cada vez es mayor el número de personas que saben realmente quién es esa persona, porque lo han experimentado, porque el narcisista va dejando muchos cadáveres por su camino, el narcisista va dejando relaciones rotas, va dejando personas violentadas, va dejando personas abusadas, va dejando
buscando personas a las que no se le han respetado sus derechos, su forma de comportarse, su forma de relacionarse, su falta de sinceridad, su finalidad siempre pendiente de sus propios intereses y para nada tiene en cuenta los intereses de los demás, la falta de empatía. Todo esto lo que va conduciendo es a que cada día el número de personas que saben con quién están tratando sea mayor, que vayan dejando personas enemigos, por ejemplo, en las relaciones sociales, que vayan dejando enemigos en las relaciones laborales, que vayan dejando enemigos en la familia, en las relaciones íntimas. Pues ya digo que los narcisistas además también suelen pasar en general por bastantes relaciones, suelen tener diferentes relaciones también antes de tener una relación definitiva, de casarse o de tener hijos, suelen experimentar y tener bastantes relaciones buscando a esa persona que se adecue, que asuma, que sea lo suficientemente sumisa para que lo aguante, o suficientemente empática para que lo aguante y sea capaz de vivir a su lado, ¿no? En este proceso, por supuesto, como hemos dicho, van obteniendo muchas personas que se van dando cuenta de quién es y que lo van conduciendo a este aislamiento, a esta soledad que cada vez se va cerrando más en torno al narcisista a medida que va siendo mayor. Cada vez son más las personas, porque no solo son las experiencias que esas personas tienen, sino también es lo que esas personas cuentan, lo que esas personas proyectan hacia los demás. Lógicamente, si yo he tenido una mala relación con un narcisista y converso con amigos, es posible que en esas conversaciones salgan los problemas que yo he tenido, yo trate de describir con qué persona me he relacionado, de forma que serán muchos más los que tengan noticias de quién es el narcisista y de cómo se comporte. Esto ocurre de forma involuntaria, sin ni siquiera que exista la necesidad o la ira de una persona, el deseo de venganza de una persona, de comunicar con quién ha estado o de desacreditar a esa persona, que también existe en muchas ocasiones y que también contribuye a este aislamiento, a esta soledad que va a experimentar el narcisista. ¿Cuántas veces hemos hablado de la soledad final del narcisista, de este aislamiento al que se va conduciendo, de este quedarse solo, que ya digo que está relacionado también muchas veces con con problemas mentales, con depresiones, con suicidios, con consecuencias, muchas veces con una angustia vital profunda que sufren los narcisistas. En noveno lugar, todo esto, por supuesto, todo este proceso que hemos ido relatando conduce a un fracaso vital, conduce a relaciones que se van haciendo cada vez más distantes con su esposa o esposo, con sus hijos. Los hijos se van distanciando. ¿Cuántas veces vemos aquí en el canal de hijos de padres narcisistas que nos dicen: trato de alejarme de mi padre, trato de coger distancia, trato de no interrelacionar con él, porque cada vez que interrelaciono con él me deprimo, me hunde, me humilla, busca la forma de vejarme, entonces lo que hago es alejarme constantemente? Pues esto conduce a ese fracaso vital, a ese hundimiento, a esa destrucción de todo tipo de relaciones, y también a perder el sentido de la propia vida, porque la vida en realidad sin la gente, sin las personas, con los que compartir, con los que no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene la vida aislado, yo solo viviendo en el mundo? No puedo disfrutar de nada, porque si algo se disfruta no por el bien en sí, sino por la compañía. Y yo siempre he dicho que no hay cosa más triste que una persona almorzando solo, ¿no? Porque el almuerzo es un momento de confraternización, de conversación, de amistad, entonces de relación amorosa, de romanticismo. Entonces cuando uno almuerza, cuando uno pasea, cuando uno sale de vacaciones, cualquier cosa que hagamos, el hacerlo solo es lo más triste que hay, ¿no? Yo he tenido la experiencia durante bastantes años de viajar solo, y realmente el viaje solo, uno tiene que tratar de nutrirse de otras cosas, uno tiene que tratar de centrarse en los paisajes, en las gentes, en tratar de escudriñar para tratar de superar ese aislamiento. Es muy duro viajar solo, ¿no? Las personas que lo hemos hecho sabemos. Yo he conocido a muchas personas que intentaron viajar solos y fracasaron. Dijeron: nunca más, nunca jamás voy a viajar solo, porque es una sensación donde uno queda de cara a sí mismo, ¿no? Y eso es algo realmente difícil, ¿no? El caso es que el narcisista le ocurre esto, que se va quedando solo, se va quedando frente a sí mismo, y ahí es donde realmente
finalmente descubre que él es una mala persona, descubre que todo el mundo se aleja de él, descubre lo que es la soledad profunda, porque sabe que si alguien se acerca a él, lo que hablamos a veces cuando comentamos de la vejez del narcisista, si alguien se acerca a él ya es por el interés, ya no es por cariño, ya no es por respeto, ya no es porque caiga abducido por él, sino muchas veces es porque tiene una buena situación económica y son personas que quieren obtener beneficio de esa situación económica, ¿no? Como a veces narcisistas que tienen, se les aproximan parejas o se les aproximan amigos que en realidad lo que quieren es lograr favores, lograr... Y esto el narcisista por supuesto lo percibe, se da cuenta de que ya no es capaz de atraer a víctimas, que realmente las personas que se le acercan es porque saben, están seguras de que van a obtener algún beneficio y de alguna forma él esa amistad tiene que pagarla, tiene que gastar su dinero precisamente para lograr mantener, para precisamente esa es la mayor confirmación de este fracaso vital, de este sinsentido de la vida del narcisista que al final queda abocado a la inanición, al vacío absoluto, ¿no? Todo esto, por supuesto, en décimo lugar, le conduce a otra de las consecuencias que tienen las conductas del narcisista, que es la angustia. Este manipulador, que a lo largo de toda la vida ha ido manipulando a todo el mundo, a medida que va todo este proceso evolucionando, que va avanzando, cada vez se va dando cuenta de que se va quedando solo, de que sus manipulaciones ya no le sirven, de que todo ese daño que ha causado se vuelca hacia él en forma de inseguridad, en forma de soledad, en forma de abandono, y todo esto le provoca una enorme angustia. El narcisista siente que su vida ha sido un absoluto fracaso, siente que nada de todo lo que ha hecho ha tenido sentido. Esto muchas veces, aunque el narcisista proyecta una imagen diferente, porque no deja de ser narcisista en ningún momento, con lo cual siempre va a proyectar una imagen de que todas estas cosas no le afectan, pero todo esto va por dentro. Como se suele decir, la procesión va por dentro, la sensación que él tiene de invalidez, la sensación que tiene de inutilidad, de que la vida ha sido algo que no ha tenido ningún sentido, todo esto lo está procesando por dentro, a pesar de que por fuera de esa imagen, incluso a veces de muy mayores, den esa imagen de que siguen siendo personas muy egocéntricas, dominadoras, controladoras, pero en realidad por dentro se van dando cuenta de la inutilidad de la vida para él, de que no ha sido capaz de sacar el jugo a la vida, de que ha pasado por la vida simplemente intentando conseguir algo que al final se le ha quedado en nada, se ha quedado vacío completamente. Esta angustia es una de las razones de las que hablamos siempre de estos problemas que sufren los narcisistas de adultos, de estos problemas mentales. Como vemos, es esa imagen de la implosión que yo hablaba antes, de ese volcán que cae sobre sí mismo, que se hunde en sí mismo, es una imagen perfecta de lo que ocurre en la vida del narcisista. Bueno, hablábamos de angustia, también tiene un correlato en el punto número 11, esto genera, por supuesto, ansiedad. La ansiedad es ese malestar psicológico que sufren algunas personas que les hace estar en un estado, permanecer en un estado de alerta durante mucho tiempo, que crea una inestabilidad emocional profunda en las personas. Esto tiene mucho que ver con el estrés, tiene mucho que ver con que el narcisista empieza a descubrirse a sí mismo, con que el narcisista empieza a darse cuenta que todas sus conductas le han conducido al cero absoluto, le han conducido al sinsentido de la vida, a que se encuentra solo, a que ya no puede cumplir todos esos deseos que siente. Todo esto, ya digo, le provoca una enorme angustia. A veces puede sufrir también ya en la edad muy adulta, puede sufrir ataques de pánico, puede sufrir palpitaciones, todos estos síntomas que están relacionados con la angustia, sudoraciones, la sensación de que uno se va a morir. Muchas veces también en la edad adulta, por supuesto, enferman, todo el mundo empieza a notar un deterioro físico, pero en el caso del narcisista lo vive con mayor angustia aún, porque no es una persona preparada para enfrentar la enfermedad, una persona que ha tenido una vida rica, una vida acompañada, una vida generalmente suelen tener una carga
moral muy fuerte, una carga, un sentido de la vida, de que han vivido la vida, de que la vida ha merecido la pena y por lo tanto no tienen miedo a la muerte o afrontan la muerte con otra cara, afrontan la enfermedad también con otra cara, lo asumen como una consecuencia de haber vivido y como han disfrutado la vida, pues no consideran que sea algo tan trágico, ¿no? Sin embargo, el narcisista, como ha desaprovechado toda su vida, no ha causado más que dolor y que daño, vive esta experiencia de la enfermedad, de la vejez, de la disminución de las capacidades físicas, lo vive como una auténtica tragedia, aparte de que a él lo limita como narcisista, pierde todas esas capacidades que tenía de manipulación, esa prestancia física, esa agilidad, ese saber moverse, todo eso lo va perdiendo y eso lo sufre de una forma mucho más intensa que ya digo que provoca esta angustia profunda, esta sensación profunda que tiene el narcisista y que no sabe cómo manejar y que le conduce realmente a la desesperación. Esto en 12º lugar, y ya por último punto en esta escala que hemos señalado, todo esto le conduce a profundas crisis emocionales. Estas crisis, estas crisis emocionales son esas que le conducen a que le arrastran o que le llevan a sufrir problemas mentales. Tengo la garganta mal pero bueno, vamos a continuar. Estas crisis emocionales que sufre el narcisista son las que le conducen en muchos casos a diferentes tipos de enfermedades mentales, a la depresión, a todo tipo de sensaciones terribles de inadaptación, a conflictos éticos, a tener dificultades, y sobre todo esto es muy importante, tener dificultades para convivir consigo mismo, a darse cuenta de que todo ese estado emocional tan terrible al que llega es la consecuencia, y aquí es cuando empieza a darse cuenta realmente de la maldad de sus actos, a darse cuenta de que toda esa vida de daño, de sufrimiento que ha provocado a los demás, al final se está volviendo contra él. Esa crisis emocional es un choque, ¿no? Es un decir toda mi vida ha sido inútil, todo lo que he hecho, todo eso que quería conseguir, todo eso se ha vuelto contra mí y yo me siento absolutamente inútil, me siento una persona que no ha provocado más que daño. No quiere decir que sea reconocimiento, ¿eh? Ellos siguen considerando que han actuado adecuadamente, pero se dan cuenta que la vida ha pasado y no han tenido las satisfacciones que han tenido otras personas, no han sido capaces, por ejemplo, de formar una familia cohesionada, no han sido capaces de ganarse el cariño de sus hijos, no han sido capaces ni siquiera de lograr que sus amigos permanezcan a su lado, porque el narcisista también de alguna forma explota a sus amigos y al final sus amigos se alejan de él. Entonces al final lo único que le queda es la soledad más absoluta y ese fracaso vital, esa sensación de que toda su vida ha sido inútil, de que todo eso que perseguía de control, de superioridad, claro, si no está la gente siempre, a lo largo siempre hemos señalado que el narcisista necesita una víctima permanentemente, una o varias, ¿no? Que necesita, porque las víctimas son las que construyen al narcisista, la víctima es la que le da razón de ser al narcisista. Si no hay alguien sobre el que ser superior, ¿qué sentido tiene que yo sea superior? ¿Y superior con relación a quién y a qué? Yo para poder sentirme importante tengo que tener una persona que sea menos importante que yo para ver la diferencia que existe entre él y yo, ¿no? Si el narcisista no tiene una víctima, si el narcisista no tiene alguien a quien humillar, a quien acusar, realmente el narcisista no es nada, ¿no? Y esa es al final la conclusión a la que va llegando, el final al que va llegando el narcisista es a sentirse que no es nadie, que todo eso no tiene ningún sentido, que todo eso no es más que una especie de fuegos de artificio que no han significado absolutamente nada. Aquí es donde llega el colapso. Cuando hablamos del colapso narcisista, este es el punto. Esto ha sido todo un camino de descenso, de caída hacia el infierno, hacia la destrucción, hacia la aniquilación. Y esto es lo que llamamos el colapso narcisista. Cuando hablamos de la implosión no es más que un colapso, ¿no? Es una caída sobre sí mismo, es una destrucción, una autodestrucción programada, ¿no? El narcisista tiene una autodestrucción programada que a lo largo de su vida le va acercando a su propia destrucción, ¿no?
Esta en realidad es la consecuencia de llevar una vida de maltrato, llevar una vida de abuso, llevar una vida aprovechándose constantemente de los demás, de querer explotar constantemente a los demás. Cuando muchas personas me preguntan cómo me puedo vengar del narcisista, cómo puedo vengar, no es necesario vengarse del narcisista, él tiene su propia venganza, va implícita en su propia forma de comportarse, la manera en la que actúan les conduce precisamente a su propia destrucción. Lo mejor que se puede hacer con los narcisistas, y no me cansaré de repetirlo, es alejarse de ellos. Es la mayor venganza que se puede hacer a un narcisista es no prestarle atención, no darle aprecio. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. En esos casos lo mejor es irse. El narcisista es lo que más le duele porque ve que no tiene control sobre ti, ve que tienes esa autonomía emocional suficiente como para alejarte de él, que no eres dependiente de él, que no ha conseguido controlar tu vida. Ese es el mayor daño que le puedes hacer a un narcisista, pero no solo es eso, sino que es lo mejor que puede ocurrir para ti, el que te alejes de una persona tóxica. En los casos de relaciones tóxicas, lo mejor es coger distancia. Es la forma de que esa nube de malas vibraciones, esa nube de dolor, esa nube de engaño, de falsedad, se aleje de tu vida, que tu vida empiece a tener sol, que tu vida empiece a tener claridad, que tu vida empiece a tener horizontes. Es cuando te alejas de esas personas y te das cuenta, cuando estás conviviendo con un narcisista, tú ves todo negro, tú ves todo oscuro, no ves salida a la situación en la que estás, no ves salida a tus problemas, no te sientes capaz para afrontar nada. Sin embargo, en el momento en que tú te alejas del narcisista, que sales de esa nube tóxica en la que estás metida, ahí empiezas a ver la luz, empiezas a ver la claridad, empiezas a sentirte capaz, empiezas a sentirte viva y que tienes la posibilidad de ser tú el protagonista de tu vida, de ser tú quien decida qué es lo que quieres hacer con tu vida y no que sea otra persona la que te tenga que decir cómo tienes que vivir, que sea la que te humille, la que te veje y la que te desacredite permanentemente. Bueno, hasta aquí era la exposición de hoy. Vamos a pasar ahora al chat. Bueno, hoy parece que ha habido muchísima gente aquí en el chat. Si me permitís un segundo, vengo ahora mismo que tengo que hacer una cosita rápidamente. Un momento. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Como decía, vamos a pasar ahora a responder a las preguntas. Ahí, vamos a pasar ahora, no sé si se oye igual que... Vamos a pasar a responder a las preguntas. Bueno, veo que hay varias personas que han hecho aportaciones económicas. Muchas gracias. Siempre se agradecen todo este tipo de aportaciones. Voy a saltarme un poco los saludos, os doy a todos por saludados y muy bien. Voy a pasar a las preguntas, pues ya digo que Arturo González nos dice cómo neutralizar a un narcisista maligno, pues alejándose de él, lo que decía antes. No hay nada que neutralizar, lo que hay que hacer es irse, porque si tú entras en una guerra con un narcisista, lo que estás haciendo es entrando en el juego que él quiere, que es precisamente esa guerra, ¿no? Crear ese... Germania Marte, estoy ansiosa por conocerlo en persona aquí en Nueva York. Bueno, ya he comentado que en octubre voy a estar en Chicago y en Nueva York, así que ahí os comunicaré en su momento algún punto de encuentro para poder saludaros, poder hablar un ratito y poder cambiar impresiones. Dani Paquini, hola, buenos días allá, buenas noches en México. Si el primer paso de dejar a mi mujer narcisista después de 14 años, eso fue hace 15 días, ¿qué me puede usted aconsejar ahora, por favor? Bueno, pues si has dejado a tu señora después de 14 años, lo que tienes que hacer es tratar de, en primer lugar, coger distancia, romper todo tipo de relación con las personas que le rodean. Aquí, bueno, te recomiendo que leas mi libro Contacto Cero, donde podrás ver un poco la técnica, cómo se aplica la técnica del contacto cero, pero sobre todo que trates de rehacer tu vida, que trates de buscar cosas en las que poder
integrarte de nuevo, que trates de establecer relaciones con aquellos antiguos amigos que habías perdido, con la familia, con todas esas personas, de forma que todos estos pasos que vas a dar a continuación los puedas dar con seguridad y con tranquilidad. Karma Sharing dice: hace un mes me descartó por segunda vez, me vi cientos de vídeos sobre este tema y ahora solo se me acercan psicópatas, vivo encerrado con amenazas de muerte. Bueno, no entiendo muy bien si te descartó por segunda vez, no entiendo muy bien las amenazas de muerte. Si me quieres explicar tu caso en mi correo, puedes dirigirte a Antonio de Vicente 24, ahí arriba lo tenéis fijado, y me puedes explicar explicar un poco más profundamente todo eso. Bueno, ya sabéis que cualquier persona que se desee poner en contacto conmigo podéis hacerlo a través de ese correo, antoniodevicente24@gmail.com. Sagitario. Don Antonio, ¿cómo está? Me siento feliz de poder escucharlo. Gracias a usted pude abrir los ojos. Viví 30 años con un narcisista. Pero bueno, por lo que me cuentas, me da la impresión, Sagitario, de que ahora ya estás bien, de que has conseguido alejarte, o al menos que estás un poco tratando de reconstruir tu vida. Azucena, de puertas afuera son un encanto, de puertas adentro unos monstruos perversos, efectivamente. A mí me amenazaba, Sagitario, me chantajeaba, me obligaba a tener intimidad y me trataba mal psicológicamente. Bueno, efectivamente es como lo que hemos contado hoy aquí. Ana María, buenos días. Espero que esta sea la última vez que va y vuelve. No le quiero más en mi vida. Me está costando la salud, la economía mía. Bueno, Ana María, eso está en tu mano. No tienes que dejar que sea él quien gobierne tu vida. No tienes que dejar que sea él que decida cuándo va y cuándo viene. Tú puedes cerrar la puerta y que no vuelva más. Entonces es algo, muchas veces dejamos que las otras personas actúen a su manera, dejamos que hagan lo que les dé la gana, que se comporten como quieran, pero en realidad nosotros también tenemos un poder muy grande, que es el de poner límites, que es el poder de fijar unas condiciones para nuestra vida, para cómo vamos a actuar. Eh, bueno, como dije, me voy a saltarme un poquitín los saludos para... Sagitario dice: me escondía las cosas, sacaba las cosas de donde yo las dejaba y las dejaba por otro lado y después me trataba de loca. Bueno, eso es lo que llamamos el gaslighting, ¿no? Eso es algo típico, es una forma típica de manipulación de los narcisistas, que lo que buscan precisamente es eso, es desequilibrar a la persona, hacerle creer que está mal de la cabeza, ¿no? Selvas dice: son felices amargando la vida. Vendimia 33, ¿qué signos claves podemos detectar rápidamente en estas personas? Bueno, fundamentalmente, aparte en el caso del narcisista, de este grandonismo, que la vida está centrada en ellos, que se sienten los más importantes, pero yo el rasgo que yo creo que es más importante de todos es el abuso, es el causar daño a las personas con las que se relacionan. Yo creo que todo lo demás, yo creo que se podría soportar cierto egoísmo, cierto egocentrismo, cierta soberbia. Yo creo que todo eso se podría soportar, pero el hecho de que sean abusadores, de que causen daño, de que son manipuladores, eso es lo que no se debe tolerar nunca, porque eso nos afecta a nosotros directamente. O sea, el hecho de que una persona sea agrandada, bueno, es una característica personal que hasta cierto punto, mientras no perjudique a los demás, pues no tiene mayor importancia. Pero cuando estas formas de comportarse nos afectan a nosotros como personas, entonces sí que nos lo tenemos, perdón, sí que nos lo tenemos que tomar muy en serio.
Ana María dice, me apartó de todo el mundo y ahora me dice que no quiere, que no te quiere nadie, se enfada cuando hablaba con otras personas. Esta es una de las técnicas de aislamiento de los narcisistas que procuran dejar a la víctima sola de forma que no se pueda defender para poder atacarla, para poder humillarla. Bueno, por lo que me contabas antes, Ana María, ya te alejaste de él, has hecho correctamente, lo que tienes ahora es que tratar de recuperar tu vida, de volver a vivir plenamente. Eso también os recomiendo el libro Cómo se lo explico el corazón, en donde hablamos precisamente de ese asunto. Ya sabéis que todos mis libros los podéis encontrar en Amazon, buscando arriba, poniendo en el buscador Antonio de Vicente, ahí podéis encontrar todos mis libros. Misael García, ¿qué es ser narcisista? Bueno, no voy a explicar ahora. Ya antes acabo de dar un poco unas características de los narcisistas, ¿no? Que son agrandados, que son egocéntricos, que son abusadores. Eh, Sagitario dice, me separé ya hace casi 2 años y aún así me amenaza, quiere seguir controlándome, pero ya no le acepto, nada más, sufrí mucho y aún sigo sanando. Bueno, ya 2 años es un tiempo bastante bueno para considerar que realmente ya estás alejada del narcisista. Muchas veces suelen seguir, yo siempre digo que los narcisistas quieren quedar metidos en la vida de las personas de forma permanente, quieren seguir controlándola, tienes que tratar de eso, de establecer esa distancia, de fijar límites claramente, de forma que no pueda venir a controlar y a manejar tu vida. A veces es necesario cambiar de ciudad o cambiar para coger distancia porque hay veces que son demasiado insidiosos, ¿no? Demasiado molestos. María Eugenia dice, yo sentía que me iba a volver loca y que mi cerebro no funcionaba. Eh, Durante casi 2 años no se me caía una lágrima, era como estar seca internamente, sin alma. Ana María, 3 años con él, se convirtió en un infierno, no quiero volverle a ver en mi barrio. Gloria Quintero, buenas noches, señor Antonio. A mí también me amenazaba de muerte, lo demandé, pero no estoy segura si eso es lo mejor. La verdad, me da miedo de su reacción cuando se dé cuenta. Bueno, generalmente la experiencia que yo tengo me dice que cuando se demanda da buen resultado en general, ¿no? Claro, siempre puede ocurrir algún caso de que haya una persona un poco descentrada, ¿no? Que al final pues te haga. Pero normalmente cuando se presenta una denuncia es un primer paso para poder alejar a esa persona. Normalmente eso significa que esa persona va a tener cierto miedo a una segunda denuncia porque eso posiblemente ya lo llevaría, no sé de qué país me hablas, ¿no? Pero posiblemente podría incluso llevarlo a la cárcel directamente, ¿no? Lo que está claro es que si no se denuncia, muchas veces esa espiral violenta se va incrementando porque el narcisista se da cuenta de que estás atemorizada, de que no eres capaz de hacer nada y lo que hace es ir incrementando cada vez esa violencia, esa presión sobre ti para tratar de lograr o de conseguir eso que él pretende. Entonces esto muchas veces cuando se dan estas situaciones de violencia psicológica intensa, de violencia física, la única salida que queda es la de presentar una denuncia, presentar una demanda, de forma de obtener una protección policial o al menos generar un antecedente de forma que cuando lo hagas por segunda vez ya quede constancia de que tú estás viviendo una situación difícil y que es una situación de largo plazo. Entonces es muy importante el presentar las denuncias porque ayudan realmente. Ya digo que hay algún caso, muchas veces nos dejamos guiar por estos casos que salen en la prensa de que ocurrieron cosas trágicas porque la persona había denunciado y la víctima quiso vengarse, pero eso ocurre cuando el narcisista o el psicópata es una persona trastornada, pero en esos casos de una persona trastornada el peligro sigue siendo el mismo, presentes denuncia o no la presentes, con lo cual yo creo que presentar denuncia siempre es positivo y siempre es bueno.
siempre que haya pruebas, claro, y que haya una situación de agresividad real. Lo que no podemos tampoco es presentar denuncias falsas o denuncias hechas por opiniones, ¿no? Tiene que ser cosas concretas, pero sí ayudan. Azucena, María Eugenia Castro, a veces el trauma del abuso narcisista es tan intenso que estamos bloqueadas y no somos capaces de sacar ese dolor llorando. Me pasó, nunca dejaste de tener alma amiga. Sí, eso es lo que ocurre muchas veces, es lo que hablamos, siempre ponemos hablamos de esa situación de la indefensión aprendida, ¿no? La indefensión aprendida es eso, es que uno llega a un momento en que ya no es capaz de reaccionar de ninguna manera. Es lo mismo que hablábamos de esos perros con los que experimentaban, que les abrían la jaula y no querían salir, se quedaban en su rincón metidos y eran incapaces ni siquiera de moverse para salvar su propia vida, ¿no? Habían perdido toda capacidad de reacción. Con las víctimas del narcisista muchas veces ocurre lo mismo, la víctima pierde toda esperanza, pierde toda ilusión, pierde toda energía por afrontar la situación. Lo que tú dices, que ni siquiera te salían las lágrimas, ¿no? Que ni siquiera eras capaz de llorar o de rebelarte o de sacar la rabia, porque los narcisistas tienen tal capacidad de destrucción que son capaces de anular todo eso, ¿no? Mariela Ábalos, mi hermana me ha destruido, ella está a punto de irse de casa, estoy tratando de reconstruirme a mí misma. Bueno, pues lo mejor que podría ocurrir sería que ella se fuera de casa, y si no, también tú puedes irte de casa. Muchas veces o siempre lo que hay que hacer cuando vivimos una relación tóxica es poner distancia de por medio. Yo sé que a veces es difícil porque obliga a toda una serie de cambios en la vida de una persona, pero es que son para mejor, es que son para salir de una situación en la que uno no puede vivir, son para salir de una situación en la que uno está preso de esa relación tóxica. María Eugenia dice, lo que reciban debe ser proporcional a lo que han hecho. Sí, realmente, en general suelen pagar sus culpas, ¿no? Ferroca dice, mi padre es narcisista, le pedí llorando que me pidiera perdón porque me manchó la ropa, no lo hizo porque decía que no tenía la culpa, fue horrible. Brutilda dice, la gente es mala. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Hay personas malas, pero en general la mayoría de las personas son buenas, ¿no? Claro, cada uno a su manera, cada uno somos distintos. Una persona podrá gustarte o no gustarte, pero eso no quiere decir que sea mala, ¿no? Hay personas que son muy diferentes de nosotros y no congeniamos, no somos capaces de entendernos con esas personas, pero eso no significa que esas personas sean malas, sino solo que son diferentes, ¿no? Son distintas de nosotros. Las personas malas son aquellas que te hacen daño conscientemente, como el caso de los narcisistas. Valle a Rioja, buenas noches, me separé de un narcisista gracias a sus consejos, vi todos sus vídeos y estuve estudiando a esa persona, gracias a Dios logré alejarme. Me alegro mucho, me alegro que mis vídeos te hayan ayudado a dar ese paso y que hayas salido de esa situación que en realidad estabas pasándolo mal y que ahora tienes la oportunidad de rehacer tu vida, de decidir cómo quieres vivir. Ana María siempre le conté todo y fui sincera, ahora todo lo manipuló contra mí con calumnias. Efectivamente es lo que hablamos de que en las primeras fases de la relación el narcisista da confianza para que las personas se abran, para conocer sus secretos, conocer su forma de ser, conocer sus puntos débiles y después en el futuro poder dar la vuelta a la tortilla y poder atacar a esa persona precisamente con todas esas informaciones que han obtenido, con todos esos secretos o esas interioridades, esas cosas privadas, personales que conocen de la víctima, ¿no? Azucena, Ferroca, no llores ante ellos ni les supliques, se alimentan de ello, disfrutan con ello, jamás piden perdón, haz piedra gris y si es posible contacto cero, un abrazo. Efectivamente, muy buen consejo.
María Eugenia dice huir, no dudar. María Eugenia, ser muy empático es peligroso. Bueno, los narcisistas buscan a las personas empáticas porque son personas con las que conectan muy fácil, muy bien, muy fácil también, y que son personas a las que después pueden manipular precisamente por esa empatía, ¿no? Isabel Sandoval, mi madre es narcisista y no quiere a sus hijas y ninguna de sus hijas queremos estar cerca de ellas. Ya digo que lo mejor que se puede hacer con un narcisista, incluso aunque sea una madre, es alejarse de ella, ¿no? Es lo mejor, es salir de esa relación tóxica, como decía antes, de esa nube tóxica que lo envuelve todo alrededor del narcisista. Luciano dice, lo bueno es que se ponen en evidencia y los supervisores se dan cuenta de ello. Mariela Ábalos dice, yo soy víctima, deseo dejar de serlo, pero dependo económicamente de ella y estar por debajo y está por dejar sola a mi hermana narcisista sin dinero ni trabajo. Bueno, pero cuando hay un problema hay que afrontar ese problema. O sea, si el problema es que no tienes trabajo, lo que tienes que hacer es buscar trabajo, ¿no? Si el obstáculo es el tener ingresos, tendrás que buscar una forma de obtener ingresos, ya sea preparándote con algunos estudios, buscando alguna actividad que puedas realizar. Bueno, siempre se puede, de alguna forma u otra, se puede encontrar la manera de salir adelante. Luciano Lionelo, he sufrido mucho maltrato de un compañero de trabajo narcisista, manipulador, siento que me odia, no sé por qué, es horrible. Bueno, nunca entendemos por qué el narcisista escoge una víctima, muchas veces es precisamente por esa empatía y se vuelca en hacer daño a esa persona. En el trabajo, la relación laboral con los narcisistas es un poco diferente a la relación romántica, ¿no? Porque en el caso de la relación laboral, muchas veces no se da esa primera fase de enamoramiento o de aproximación amistosa, ¿no? Hacia esa persona, sino que simplemente se quiere utilizar directamente a esa persona, se la quiere manipular simplemente porque la encuentran la más empática o la más débil del grupo y simplemente cargan sobre esa persona, ¿no? Pero ya digo, siempre la solución adecuada en todos los casos de relaciones tóxicas es alejarse de esas personas. A veces no es fácil, ¿no? Pero si quizá puedas pedir un cambio en el puesto que ocupas, quizá puedas cambiarte de empresa o pedir un traslado a otra sede, no sé, hay que analizarlo, ¿no? Perla del Rosario dice, bendecida noche, bendito Dios, yo me salí de mi casa, pero se quedó en mi casa. Bueno, eso lo que tienes que hacer es consultar a un abogado y ver la posibilidad que tienes de recuperar, o al menos que la casa se venda y que cobrar el 50%, si es que la casa es de los dos, y si es tuya, de echarlo fuera, ¿no? Ahí ya es una cuestión legal que deberías mirarlo, ¿no? Reyes, muchas gracias, me saluda. Bueno, Reyes se hizo una aportación de 200 pesos mexicanos, quiero dejarlo en claro, muchas gracias. Igual que la aportación que hizo Reyes de 20 euros. No quiero saltarla, quiero darles las gracias. eh, no, perdón, de 2.000 pesos argentinos. Bueno, y además argentinos tiene mayor importancia porque yo sé que Argentina está pasando una situación muy difícil y ya sabéis, los argentinos que os llevo en el corazón, una de mis mayores ilusiones es viajar por Argentina, aún no lo conozco. Sabéis que he vivido en Chile, conozco la zona de Mendoza, pero nada más, no conozco más allá, tengo ganas de ir a Buenos Aires, así que no sé, en un tiempo me veréis por ahí. José Olivares, Antonio, qué gusto verte. ¿En dónde puedo conseguir tus libros en la Ciudad de México? Bueno, en México en general se pueden conseguir en Amazon. Amazon tiene distribución en todo México. O sea, es uno de los países en donde se pueden conseguir los libros en físico, en formato físico. También existen los libros digitales. Y simplemente en el buscador de Amazon se escribe arriba Antonio de Vicente y te lleva a la página donde están todos los libros. Ya sabéis que en este momento ya son 12 los libros que llevo publicados. Ahora mismo ya tenemos uno ya casi listo para salir de nuevo al mercado.
María Ábalos, este en vivo quedará grabado, sí, va a quedar grabado, lo voy a subir como vídeo para mostrarlo a mi madre, ambas sufrimos con mi hermana. Ya sabéis que de todas formas los directos también se pueden ver tal como se emiten en directo en la pestaña donde pone directos. Entráis al canal, a mi canal, y buscáis la pestaña, no donde pone vídeos, sino donde pone directos, y ahí están todos los directos que hacemos, tal como lo hemos hecho, con comentarios y con todo. Después yo subo el vídeo, que aparece en la sección de vídeos, pero ya solamente aparece el vídeo sin los comentarios. Eh, José Olivares, en mi caso el narcisista es mi padre y siente envidia cada vez que consigo una pareja, al punto de que ya no anda con nadie hace años, me ve como una presa, me da miedo. Antonio, ¿qué puedo hacer? Bueno, como siempre, el mejor consejo es alejarse de él, salir de su radio, salir de su radio de acción, coger un poco de distancia respecto al narcisista de forma que no te llegue su influencia. Reyes nos dicen no tienen límites. Santiago Escobar me dice, hola, ¿qué opina de Maduro acá en Venezuela? Pues yo opino que Maduro debería dejar el poder, debería irse y permitir que los venezolanos vivan tranquilos y que los que están en el exilio, los que están fuera, que han tenido que irse por sus malas acciones, puedan regresar al país y puedan volver a la prosperidad. También, bueno, en el caso de Venezuela, yo he vivido hace muchos años, un año en Venezuela, en Caracas, tengo mucho cariño por Venezuela, por los venezolanos, y espero que Venezuela vuelva a ser el país maravilloso que era, porque la verdad cuando yo lo conocí, yo estuve en Venezuela en el año 1982, me parece recordar, yo tenía 22 años en esa época, era un país maravilloso, la riqueza que había en Venezuela era enorme, un país próspero que crecía con una fuerza tremenda, y hoy día ya veis en lo que se ha convertido. Hay políticos que realmente son una auténtica desgracia. En este caso, Maduro y Chávez anteriormente han sido auténticas desgracias que han venido con que iban a sacar a la población de la pobreza, igual que ocurrió con Fidel Castro en Cuba, ¿no? Ya veis también en qué se ha convertido Cuba. Cuba en los años 50, todavía el otro día estuve viendo unas fotografías o unos vídeos de Cuba bueno, vídeos, películas de Cuba en los años 50, y realmente Cuba en los años 50 estaba muy por encima del nivel de vida de España. Cuba estaba al nivel de vida de Estados Unidos aproximadamente, y ya veis hoy día en qué se ha convertido, que es uno de los países más atrasados de Latinoamérica, al igual que Venezuela, que casi están al mismo nivel que Haití, ¿no? Es triste, es una tragedia, y lo único que deseo es que todas estas dictaduras se acaben y que de nuevo las personas puedan ser libres y puedan cada uno poder decidir su futuro, poder crecer en su tierra, con su familia. Es terrible que las personas tengan que irse fuera de su tierra, ¿no? La verdad es que es algo que me conmueve, no puedo entenderlo, ¿no? Yolanda Dávila dice, hola, buenas noches, maestro, gracias por compartir su sabiduría, no tiene precio el que nos ayude a salir adelante, Dios le bendiga, saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Pero la importancia, Yolanda, siempre es vuestra, siempre el esfuerzo en realidad es vuestro, vosotros sois los que tenéis que enfrentar esas dificultades, los que tenéis que dar los pasos, los que tenéis que tomar las decisiones. Realmente el mérito aquí es vuestro, de las personas que os alejáis de los narcisistas, ¿no? Rigel Porras, ¿cómo exhibir a un narcisista? Siempre insisto, no hay que exhibir a ningún narcisista, no hay que denunciarlo, no hay que decir que las personas son narcisistas, lo que hay que hacer simplemente es alejarse de ellos.
el hecho de que uno exhiba, que uno diga, que uno denuncia a un narcisista solo sirve para confrontar más con el narcisista, para que el narcisista desee vengarse, para que el narcisista se implique más en esa lucha con esa persona, y en realidad eso es lo que busca el narcisista. El narcisista lo que quiere es el conflicto. Las personas tóxicas lo que quieren es crear malestar, crear incertidumbre, crear inseguridad, y si tú decides enfrentarte con él, realmente le estás dando esa posibilidad. La única forma de anular al narcisista es alejarse de él. El narcisista necesita personas con las que pelear, necesita personas a las que maltratar, necesita personas a las que humillar, y lo mejor que puedes hacer es no darle esa oportunidad, marcharte y dejarlo, simplemente. Cada persona se irá dando cuenta de con quién trata. Cuando tú ves a alguien que pierde a todas sus parejas, que pierde a todos sus amigos, pues ya dices, algo malo tiene que haber, ¿no? Esa persona algún fallo tiene que tener, de forma que ya preventivamente te alejas de ella, ¿no? María Ábalos, creí que era solo mi pensamiento, ellos destruyen todo lo que amo. Alexis Corral dice, ¿puedes saludar a mi tía Rosa Melano de Arkansas? Hola Rosa Melano, buenos días, buenas noches. Frágola dice, doctor Antonio, quiero agradecerle que cuando me sentía muy mal siempre me respondió mis preguntas, sus vídeos me ayudaron mucho, siento que ya integré todo, ya no pienso casi en el narcisista, 80 días contacto cero. Me alegro mucho ese paso que has dado, mucho ánimo, mucha energía. Tienes que coger fuerza, desarrollar tu autoestima, desarrollar tus redes sociales, volver a hacer amigos, volver a tener una vida llena de contenido, centrarte en el trabajo, en las cosas que sean importantes para ti. Cada uno tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos en la vida, cuáles son nuestros valores, y centrarnos en eso. No quieren enfrentar la vejez, dice Dania Massanet, lo niegan y buscan parejas mucho más jóvenes. Es cierto que los narcisistas en determinadas ocasiones buscan personas jóvenes porque es una forma de volver a coger importancia, de volver a coger relevancia, ¿no? Dipar, buenas noches, doctor Antonio, lo sigo hace 2 años y todas sus enseñanzas me ayudaron, mil gracias. Reyes, toda la información es valiosa, es una terapia grandiosa, gratis, se aprecia la reciprocidad, dar manitos arriba. Azucena dice, Frágola, me alegro mucho, yo llevo 150 días de contacto cero, pero aún pienso en él en ciertos momentos. Bueno, pero es algo progresivo, ¿no? Poco a poco, en la medida en que uno se va integrando de nuevo en la vida, que va descubriendo nuevas actividades, que se va implicando en nuevas cosas, poco a poco se va sacando de la mente al narcisista. Eso es un proceso natural que lleva su tiempo, ¿no? Tampoco conviene olvidarlo definitivamente, o sea, uno tiene que recordar sobre todo las malas cosas, tiene que recordar el daño que te hizo. ¿Por qué? Porque eso es tu protección, eso es la forma en la que vas a evitar que vuelva a meterse en tu vida. Si vuelve a acercarse a ti, tú te vas a acordar de lo malo, del daño que te hizo, y no le vas a dejar volver, a pesar de que él va a tratar de que recuerdes solamente las cosas buenas, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí ya son las 7:30, hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que el lunes estaremos de nuevo aquí. Hoy hemos tenido, la verdad, muchísima gente. Yo veo ya que vamos en el orden de las 11.000 visualizaciones. Ha estado muy bien. Hemos tenido puntos de 400 y tantos usuarios en algún momento. Muchas gracias a todos, que tengáis un fin de semana muy bueno, que lo disfrutéis. Ya sabéis que el lunes estamos de nuevo aquí a las 6 de la mañana en otra tertulia como esta, en otro debate como este.
para que podamos hablar y que podáis consultar sus emociones, sus experiencias. Perdón, porque hasta ahora ya hora y media de directo ya tengo la cabeza ya un poco... la verdad es que requiere un esfuerzo el estar hora y media aquí al frente que cansa, ¿no? Bueno, amigos, muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Que tengáis un fin de semana muy bueno. Muchos estáis todavía en el jueves. Yo ya estoy en el viernes en la madrugada, en la mañana. Así que nada, viene ya el sábado y el domingo. Recordaros a todos aquellos que tenemos un taller de cómo fijar límites, que hoy hemos hablado tanto del narcisista, tan importante que es el hecho de fijar límites. Sabéis que son talleres muy económicos con los que hemos empezado ahora hace 2 meses o 3 meses. Tienen un precio solamente de 10 euros. Podéis dirigiros a Antonio de Vicente 24, ese correo que aparece ahí, @gmail.com. Para aquellos que estéis interesados, tenemos otro taller también de cómo gestionar mis emociones. Son talleres que duran 4 semanas, que podéis hacerlos con rapidez. Ya digo que el precio es muy económico, está hecho para esas personas que no pueden hacer el taller de autoestima que tenemos, que tiene una duración de 7 meses. Este dura 4 semanas solamente, pero es muy concreto, muy conciso, con técnicas muy claras que ayudan mucho a lograr esos objetivos que nos estamos proponiendo. Así que ya sabéis, todos los que queráis más información sobre el taller podéis dirigiros a este correo que os indico ahí, y como siempre os recuerdo, los libros, las personas que están interesadas en ampliar el conocimiento respecto al narcisismo, podéis comprar mis libros en Amazon poniendo arriba en el buscador Antonio de Vicente. Bueno, amigos, muchas gracias a todos, que tengáis un fin de semana muy bueno y que seáis realmente muy felices. Chao.